Vamos a comenzar la sexta y última mesa de ponencias de nuestras jornadas, porque ya sabéis que mañana, aunque siguen las intervenciones, estamos ya en las mesas de proyectos, donde se van a presentar diferentes proyectos archivísticos. En el caso de nuestra mesa, tengo la grandísima suerte de que somos una más, no sé si lo estáis comprobando, no somos 4, somos 5, así que, bueno, pues aunque los tiempos los vamos a medir de la misma manera que en las mesas anteriores, pues vamos a tener un poco más de presencia en esta última mesa. Cuando nos pusimos a organizar las jornadas, pensamos que, sin duda, uno de los espacios y uno de los sucesos en los que las mujeres no podían faltar, ¿no?, dentro de esa estructura de espacios y tiempos que conformamos, era sin duda lo que llamamos, ¿no?, los historiadores e historiadoras, los episodios de movilización masiva, ¿no?, es decir, las guerras y las posguerras, los exilios y las emigraciones desde diferentes épocas históricas y también contadas, ¿no?, desde una perspectiva de género. Por eso intentamos, ¿no?, montar esta mesa con las ponentes que me acompañan, con el fin de intentar de alguna forma hacer presentes a las mujeres en primera línea de conflicto, ¿no? Siempre la historiografía, al menos hasta que se empezaron a desarrollar las nuevas formas de hacer historia, ¿no?, por supuesto la historia de las mujeres, los estudios de género, luego los estudios culturales, por supuesto la historia oral, de la que también hemos tenido, ¿no?, presencia en las jornadas, en el caso de la historia social y la historia de la cultura escrita, de la que también se ha hablado, es decir, una serie de nuevas metodologías de trabajo y de nuevos objetos de investigación que van a poner su acento en nuevas perspectivas, entre ellas la perspectiva de género, y que va a estar aquí, como digo, presente, y que hasta ese momento había relegado a las mujeres a un segundo plano en todos estos grandes conflictos de la historia, ¿no? Lo que pretendemos en esta mesa es pasarlas donde estuvieron, que es en esa primera línea de frente, y lo vamos a hacer, como os decía antes, con 5 intervenciones que nos van a llevar pues desde la Edad Moderna, desde los siglos XVI y XVII, hasta prácticamente nuestros días, porque no tenemos que olvidar que, bueno, que igual que aquellas mujeres que van a estar presentes hoy en las intervenciones, ¿no?, que sufrieron estas situaciones traumáticas y difíciles que desde luego cambiaron el destino de miles y miles de personas para siempre, y muchas veces los rumbos de la historia también, pues esas mujeres siguen presentes también en la actualidad, porque sigue habiendo, ¿no?, desatados por el mundo muchísimos conflictos, guerras, emigraciones, exilios, que siguen estando lamentablemente a la orden del día y donde las mujeres siguen siendo también protagonistas. Voy a pasar a presentaros a las ponentes que me acompañan. En primer lugar, van a hablar Isabel Testón y Rocío Sánchez. Ellas son doctoras en Historia y profesoras titulares en el área de Historia Moderna de la Universidad de Extremadura. Han hecho muchísimas cosas, tienen trabajos preciosos sobre cartografía en una primera etapa de sus líneas de investigación, pero yo fundamentalmente y nuestro equipo las conocemos por unos trabajos extraordinarios que marcaron un antes y un después en los estudios sobre la escritura epistolar, sobre la historia de la carta, que son los que dedicaron a las correspondencias de los emigrantes a Indias en los siglos XVI y XVII. Podría citaros muchísimos ejemplos de estas líneas, pero voy a hacerlo solo de 2 de sus libros. Uno de ellos es El hilo que une, las relaciones epistolares en el Viejo y en el Nuevo Mundo, siglos XVI a XVIII, y Lazos de tinta, lazos de sangre, cartas de familias extremeñas entre el Viejo y el Nuevo Mundo, siglos también del XVI al XVIII. El primero es del año 99 y el segundo del año 2014, y sé de buena fe que están ahora mismo preparando un epistolario centrado únicamente en la correspondencia femenina, aunque no es algo que hayan desatendido antes, sino que ahora lo van a hacer además de una forma más monográfica. En segundo lugar, va a intervenir Elena Fernández García. Elena es doctora en Historia y profesora en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat Autónoma de Barcelona, además de técnico superior de investigación. Combina, ¿no?, ambas facetas. Su línea de investigación, también heterogénea y amplia, se centra en la historia de las mujeres y en la historia del feminismo en los siglos XIX y XX, con especial importancia dentro de la línea en las guerras napoleónicas, en el liberalismo y en el constitucionalismo. Y fruto de todas estas investigaciones es su libro, que es parte también de su maravillosa tesis doctoral que publicó Silex en el año 2019 y que se titula Las mujeres en la guerra de la independencia.
Después de Elena intervendrá la profesora Ángeles Ejido. Ángeles, además de ser doctora en Historia, es la catedrática de Historia Contemporánea de la UNED, y Ángeles está especializada en la Segunda República, en la Guerra Civil y en el franquismo, y podría pasarme aquí toda la tarde enumerándoos también títulos que ha tenido. Sí que me gustaría decir que muchos de los trabajos que ha hecho sobre estas temáticas han introducido por vez primera la perspectiva de género en este ámbito historiográfico y han supuesto, ¿no?, estudios pioneros que han abierto muchísimos caminos, muchísimas líneas de trabajo que hoy día se están desarrollando. Siempre tiene alrededor suyo una cantidad de alumnos y alumnas que están realizando pues trabajos de fin de máster, de tesis doctorales en esas líneas, ¿no?, que ella ha abierto. Yo creo que es una cosa que la caracteriza, ¿no?, ese ritmo continuo de producir tesis y trabajos en torno a esos temas de los que ella pues ha sido pionera. Por citaros solamente algunas de sus últimas publicaciones, podríamos hablar de un libro que ha sido importantísimo, que ha cambiado, ¿no?, muchas de las ideas que teníamos también sobre la represión femenina en tiempos de la dictadura. Es El perdón de Franco, la represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, que publicaron los libros de La Catarata en 2009. Y como editora, recientemente, porque también la labor a nivel de coordinación y de edición de obras, de revistas, de monográficos es inmensa, voy a citar los dos últimos que han salido en Sanz y Torres en 2017 y 2018, Cárceles de mujeres, la prisión femenina en la posguerra, que si ahora no recuerdo mal coordinó con Ana Fernández Asperilla, ¿no? ¿Veis? Ya me he equivocado, ella sola y única, es el otro dossier, Ciertos Ciudadanas, y este sí que no me confundo porque lo conozco bien, Mujer, franquismo y represión, una deuda histórica, que ha coordinado con Jorge Montes Salguero. Y en última instancia va a intervenir Pilar Domínguez Prats. Pilar es doctora en Historia también, es profesora de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es una de las grandes especialistas que tenemos en España sobre la historia oral, ¿no?, una también de las pioneras en esta metodología. Ella fue socia fundadora, hemos hablado ya, ¿no?, del Seminario de Fuentes Orales de la Universidad Complutense de Madrid, tuvimos aquí el otro día a Pilar Díaz, y además ha sido presidenta de la Asociación Internacional de Historia Oral. Sus trabajos sobre el exilio fueron también de los primeros en los cuales se puso el acento, ¿no?, en el protagonismo que las mujeres adquirieron dentro del exilio republicano derivado de la Guerra Civil Española y que siguen siendo un referente clave dentro de nuestra historiografía, ¿no?, sobre el exilio. De entre ellos destacan dos de sus libros. Uno lleva por título Voces del exilio, Mujeres españolas en México, 1939-1950, del año 94, y más reciente, De ciudadanas a exiliadas, un estudio de las mujeres republicanas en México, del año 2009. Por todo lo que os acabo de decir, que es una mínima parte, si queréis conocer un poquito más sobre cualquiera de ellas, en nuestra página web tenéis una biografía un poco más extensa y está todo actualizado, pero por lo que acabo de decir, pues ya bien entenderéis que yo les pondría una calle a cada una, sin lugar a dudas, ¿no?, dentro de este callejero que estamos ahora mismo configurando. Y bueno, pues es una suerte y una delicia teneros aquí. Muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho todas de acompañarnos. Así que bueno, os voy cediendo la palabra y, en primer lugar, Isabel y Rocío, podéis empezar. Rocío y Isabel. Sí. Buenas tardes. Gracias, Verónica, por la presentación. Bueno, el tiempo lo tenemos muy tasado, pero aunque sea medio minuto, sí me gustaría emplearlo para agradecer a los responsables del Archivo Histórico de Guadalajara, bueno, el habernos invitado a estas 14 jornadas que se celebran este año, a Verónica y a María por lo mismo, bueno, por sus atenciones durante estos meses que han estado en contacto con todos los que hemos participado o estamos participando en ella. Y bueno, dar las gracias también por la oportunidad de poder presentar ante este auditorio esta tarde del jueves, pues un proyecto en el que Isabel y yo llevamos embarcadas de manera intensa, pues por lo menos un año y pico. Ya estamos viendo, bueno, la luz al final del túnel, y eso es lo que os venimos a enseñar. Queremos, bueno, pues empezar nuestra intervención recordando el papel dinamizador
que en los estudios sobre correspondencia personal ha tenido el hallazgo de numerosos epistolarios surgidos de las relaciones atlánticas. A estas alturas conocemos bastante bien que gran parte de la actividad epistolar del periodo moderno está relacionada de manera directa con la inmigración a Indias y esa necesidad que tenían las familias de comunicarse. Esta documentación epistolar pues, también ha contribuido a impulsar los estudios históricos de la cultura escrita a ambos lados, confirmando el papel fundamental que tuvo la inmigración a la hora de estimular la difusión de la escritura entre los grupos populares. Bueno, el número de cartas que han salido a la luz, de cartas personales, procedentes de los intercambios entre ambas orillas, es en gran parte, como sabemos, de la historiografía española, que ha capitaneado iniciativas de recuperación documental y diversos proyectos de investigación y edición epistolar muy fructíferos. Han pasado ya muchos años desde que por primera vez Isabel y yo nos topamos en el Archivo Histórico Nacional de México con la documentación de la que hoy os venimos a hablar. Una documentación que rescatamos de los fondos inquisitoriales de esta institución. Sabíamos que en esos procesos que se guardaban en el archivo existían cartas porque en una estancia previa nos habíamos topado con algunas de ellas, pero desconocíamos el volumen que podríamos encontrar. Partíamos de la premisa de que estas cartas personales, estas cartas privadas, acompañaban algunos procesos como prueba documental y testimonial del delito. Por tanto, a esas alturas de nuestra visita, en principio, todos los procesos, independientemente de su tipología, eran susceptibles de contener cartas. El sondeo previo que realizamos a base de catas, cubriendo las diferentes tipologías de los delitos de fe, confirmó algo que ya habíamos intuido antes, que el mayor volumen de cartas privadas que se encontraba en ese archivo estaban precisamente en los procesos de bigamia. Aquel trabajo nos llevó a localizar en la sección de Inquisición un total, bueno, nada despreciable en ese momento, 373 cartas privadas, para dar el dato exacto, prácticamente todas guardadas en procesos de bigamia, que son las que publicamos en este libro, cuya portada les muestro, El hilo que une, aunque también pudimos localizar algunas epístolas en otras tipologías delictivas, por ejemplo, en procesos de judaísmo, en procesos de delitos de palabra o solicitación. Consideramos también importante resaltar, porque esta ha sido nuestra experiencia, que en el rastreo de los testimonios epistolares es necesario tener un conocimiento previo y profundo de las instituciones productoras de la documentación en la que suelen alojarse estos testimonios. Al menos, en nuestro caso, este fue el paso previo a la indagación y estamos convencidas de que fue a su vez el motor que impulsó nuevos hallazgos, como vamos a enseñaros. Bien, aquel material que dimos a conocer permitió constatar las enormes posibilidades que las fuentes judiciales tenían para la localización de la correspondencia privada. Una evidencia que han reforzado otros colegas en posteriores hallazgos epistolares vinculados al ámbito transatlántico. Cartas, la mayor parte procedentes de gente común, que, como bien sabemos, pocas veces desarrollaron el hábito de conservar estos escritos. En los últimos años se han publicado muchas colecciones que han sido localizadas en estos fondos que les digo, fondos tanto de la justicia civil como eclesiástica o de órdenes militares. Algunos de los títulos de estos trabajos lo estamos proyectando. Y fueron precisamente estas fuentes judiciales el objetivo también prioritario de ese proyecto tan ambicioso europeo
el proyecto Postscriptum, destinado a conocer un volumen de correspondencia privada de toda la península ibérica, que algunos de vosotros conocéis de manera muy directa porque habéis participado en él. La evidencia de que los fondos del Archivo General de México podían facilitarnos nuevos materiales nos animó a realizar una segunda estancia destinada a localizar nuevos materiales, inicialmente en este fondo de Inquisición, aunque ahora sí teniendo en cuenta todas las tipologías delictivas que pudieran contener cartas privadas. Bueno, esta segunda visita, que se produjo hace unos años, la afrontamos de manera diferente. La experiencia que habíamos acumulado previamente, desde luego, fue fundamental, pero también los medios de rastreo archivístico puestos ya en esa segunda estancia a nuestra disposición, bueno, a disposición de todos los investigadores en el archivo mexicano, lo que pues posibilitó mejorar sustancialmente, sobre todo las búsquedas, búsquedas que ya se podían hacer de una manera mucho más afinada. El resultado de esta segunda indagación en el fondo de Inquisición ha permitido duplicar con creces el número de piezas que ya dimos a conocer en esa primera edición, hace ya muchos años. A las 373 cartas que publicamos en el hilo que une, debemos sumar ahora pues otras, casi se han doblado, 412 más de nueva localización. Por tanto, la Inquisición mexicana nos ha permitido localizar pues, un volumen de cartas que se aproxima en la actualidad a unas 800. Pero además, en esta segunda estancia, en el archivo, también vimos la posibilidad de indagar en las restantes secciones de instituciones coloniales en las que se engloba también Inquisición. Una experiencia que, a la luz de los resultados, pues ha tenido también mucha rentabilidad. En el conjunto de las restantes instituciones hemos conseguido identificar a 1.967 cartas más, por lo que en su conjunto, y ya sumando, y no les quiero tampoco cansar con tantas cifras, contamos con algo más de 2.700 cartas privadas que se escribieron tanto dentro del virreinato novohispano, aunque no solo en México, como también entre ambas orillas, entre el Viejo y el Nuevo Mundo, durante todo el periodo colonial. En este conjunto de cartas, la presencia femenina tiene una destacada relevancia, aunque desde luego no en los niveles de nuestra anterior publicación, que arrojaba un porcentaje llamativamente alto del 58% de cartas de autoría femenina, un dato evidentemente que estaba muy mediatizado por las fuentes en las que se preservaron esas cartas, que eran los procesos de bigamia. En el conjunto de toda la correspondencia localizada en México, este porcentaje se reduce, evidentemente. Sin embargo, sigue poniendo de manifiesto el importante papel que las mujeres tuvieron en la producción epistolar, porque de las más de 2.700 cartas localizadas, 421 fueron escritas por mujeres. Por tanto, estamos hablando de un porcentaje de algo más del 15%. Un porcentaje que triplica el que alcanzan las llamadas, las que conocemos como cartas de llamadas, que muchos de vosotros conoceréis, enviadas por los inmigrantes desde los nuevos territorios a España, depositadas en su conjunto en varias secciones del Archivo General de Indias. Un caudal epistolar, recordemos, que empezó a nutrir Enrique Ote y que otros investigadores luego han ido ampliando hasta llegar a superar las 2.200 cartas que cubre también todo el periodo colonial. En las cartas de llamada, la presencia masculina en la escritura fue aplastante, con valores, como pueden comprobar, por encima del 90%, y en consecuencia la débil actividad de las mujeres como emisoras en esta misma correspondencia, que solo alcanzaba el 5%. Un porcentaje, este último, que ratifican incluso más a la baja otras colecciones epistolares surgidas de las relaciones atlánticas que han sido localizadas en otros archivos españoles. Esta
escasa presencia femenina no se corresponde, entendemos, estrictamente con la participación real de las mujeres en este ámbito de la comunicación escrita, porque ya sabemos que muchas mujeres escribieron cartas que no han llegado hasta nosotros, tal como las propias cartas nos confirman, al mencionar con frecuencia misivas de mujeres, que escribieron mujeres, que enviaron mujeres y que sus interlocutores nunca llegaron a recibir o no se han conservado. Si tenemos en cuenta la recepción de la correspondencia y volvemos a referirnos a las cartas de llamada de la GEI, el papel de las mujeres cobra todavía más protagonismo, porque muchas cartas iban dirigidas a ellas. Nunca llegaron a igualar los porcentajes que alcanzaron los varones receptores, pero en algunas etapas, como estamos viendo en el siglo XVIII, por ejemplo, sí lo superaron. En este sentido, las propias cartas nos han enseñado a comprender que la sensibilidad femenina no se visibiliza exclusivamente en el acto de la escritura, sino también en la recepción y lectura de las misivas que llegaron a sus manos. Y es esta una opción, a nuestro entender, metodológicamente válida, que amplía el papel de las mujeres en el intercambio epistolar, al no reducirlo exclusivamente al acto de emitir esa correspondencia. A diferencia de lo expuesto, en las cartas depositadas en el Archivo General de la Nación de México, la presencia femenina está más relacionada con el hecho de escribir que con el de recibir cartas, porque las misivas que se enviaron a mujeres alcanzan solo el 8,2% del total. No obstante, si sumamos unas y otras, es decir, las mujeres que escriben y las que reciben cartas, el porcentaje se eleva al 23,5%, casi la cuarta parte del conjunto epistolar que hemos localizado en este archivo y que, no lo olvidemos, tiene también una autoría tanto masculina como femenina. En consecuencia, y ya le voy a dar la palabra a mi compañera, la presencia femenina en el conjunto epistolar en este archivo mexicano tenemos que valorarla muy positivamente, por lo que pues nos ha animado a construir un nuevo epistolario que de momento, no sé si vamos a cambiar en el futuro, nos gusta identificar con el título de Letras de Mujer, un proyecto que está ya en una fase muy avanzada y sobre el que Isabel os va a dar algunas notas. Buenas tardes, mis notas serán lo más breves posibles, llevamos ya 10 minutos, somos conscientes de ello y nos vamos a intentar atener al tiempo como está mandado y hemos prometido a Verónica. El nuevo epistolario que estamos construyendo a base de la documentación que hemos localizado en el Archivo General de la Nación de México, que recuerdo parte de 2.700 y pico cartas, no les voy a marear tampoco con las cantidades. Ese nuevo epistolario que vamos a construir está formado por unidades epistolares producidas, o mejor dicho, vinculadas al universo femenino, es decir, cartas producidas o recibidas por mujeres, por lo tanto, en las que la corresponsalía femenina es absoluta. En conjunto tenemos más de 630 cartas, 634 en conjunto, y son de esas de las que le voy a hablar. Voy a tratar de dar una caracterización muy general, luego ya en un futuro, cuando esto lo trabajemos despacio o salga a la luz, pues tendremos la oportunidad de verlo de otra manera. ¿Qué es lo que resaltaríamos de este epistolario, que somos conscientes que es un epistolario dirigido, un epistolario manipulado? Es decir, lo sacamos de su contexto, del conjunto de todas las cartas que son masculinas y femeninas, ¿vale? Son cartas que tienen que ver con mujeres exclusivamente, 600 y pico cartas. Bueno, pues dentro de esas cartas que tienen que ver exclusivamente con mujeres, resaltaríamos en primer lugar el papel aplastante de la mujer como emisora de la correspondencia. Del conjunto total de cartas, el 70% de estas cartas son escritas por mujeres. Son cartas, en teoría, de mano femenina. Pueden estar utilizando perfectamente un secretario, pero al menos hechas por mujeres. Si ese hecho lo focalizamos de una manera directa en las cartas que escriben las mujeres desde la península América, el porcentaje se dispara por encima del 95%. Consecuentemente, lo que estamos viendo es un papel fundamental de la mujer en
la emisión de cartas, pero sin embargo, y esto también es muy importante, al menos a nosotros nos ha parecido llamativo, son cartas que están dirigiendo, ahora lo hablaremos, fundamentalmente a personas vinculadas con ellas, pero del sexo masculino, lo que nos impide identificar o detectar redes epistolares exclusivamente femeninas que sí se han detectado en otros epistolarios, sobre todo de las élites y estudios que se han hecho a nivel nacional. Consecuentemente, la primera impresión que tenemos con estas cartas es que con ellas se busca crear una relación familiar directa. Ellas escriben sobre todo a miembros de su familia, maridos, hermanos, hijos, de sexo masculino. También se acuerdan de las mujeres de la familia, abuelas, primas, sobrinas. Estamos ante un ámbito de producción, entendemos, estrictamente familiar y afectivo. Pero las cartas no solamente nos están hablando de ese mundo de afectos, ese mundo de amistad o de relación de sentimientos, sino que en las cartas también se aprovecha el hecho de escribir para gestionar negocios, para gestionar asuntos de tipo económico, pero desarrollados siempre en ese contexto de la amistad y de la relación personal. Eso también creemos que es importante. Una segunda cuestión que resaltaríamos de la correspondencia, esta que les estamos hablando, se relaciona con la relación social o la extracción social de las personas que han producido la correspondencia, un hecho que avisamos es muy difícil de identificar porque cuando las cartas están desprovistas de un contexto documental es muy difícil saber de qué tipo de mujeres estamos hablando o el contexto social en el que se ubican. No obstante, aproximándonos un poquito, porque no hemos hecho estamos ahora en la fase de elaboración, lo que sí detectamos es que en esta correspondencia abundan testimonios de mujeres de estratos medios y bajos, sobre todo medios, y hay pocas cartas de mujeres de la élite, que son las que más pueden abundar o podemos encontrar en otros epistolarios, si exceptuamos el caso de las mujeres religiosas, que es así, hay bastante abundancia de ellas. En consecuencia, si estamos hablando de que la extracción social se vincula a sectores medios y bajos, estamos ante, de nuevo, un material epistolar valiosísimo porque es justo en esos sectores donde menos producción documental epistolar encontramos y más cuando estamos situándonos en la producción de cartas de mujeres que son más difíciles de localizar, de tal manera que tienen esta colección que estamos preparando tiene el aditamento favorable de que son cartas de unos estratos no frecuentes en los epistolarios y además son de mujer. Pues estamos súper contentas de estar pudiendo construir este epistolario o contribuyendo a construirlo. Otra cuestión que también nos interesa resaltarla, el tema de la continuidad en el escrito. Es decir, estas mujeres que han escrito las cartas y que consecuentemente se vinculan con el acto de la escritura, a través de estas cartas podemos ver la relación que estas mujeres tienen con el mundo de la lectoescritura o por el contrario son testimonios puntuales, volátiles que nos están transmitiendo. ¿Poco? Lo siento. Quedan 4 minutos, que los tengo controlados. Bueno, os digo lo siguiente, las 634 cartas que estamos trabajando se agrupan en 205 colecciones. Nos da una densidad media de 3 cartas. O dicho de otra manera, estas mujeres que han escrito y han recibido cartas, escriben o reciben 1 o 2 cartas, como mucho, a lo largo de su vida. Y llegados a este punto, y con la venia de todos que sé que tenemos poco tiempo, queremos tocar un tema que nos parece fundamental, el tema de la preservación documental. Estamos ante esta cuestión y yo creo que casi es con el punto final que nos teníamos que quedar, por lo menos con nuestro trabajo presente. Estamos realmente ante pequeñas colecciones de cartas o lo que nos estamos encontrando es la punta del iceberg de un fondo de cartas que se han perdido, que se han destruido y que ellas lo único que están haciendo es testimoniar que existieron. Nos preguntamos, y de hecho cuando hemos medido colecciones más densas, ¿qué hubiera ocurrido si todas estas mujeres que escribieron 1 o 2 cartas hubieran conservado todas las que escribieron o todas las que recibieron? Y que no olvidemos que esas mujeres
escriben o reciben una o dos cartas, son el 75% de la muestra que estamos trabajando. El volumen se nos hubiera disparado seguro. ¿Las culpamos a ellas, las culpamos a su lasitud por preservar el escrito o a las instituciones coloniales, que no lo olvidemos? Es en sus fondos donde hemos encontrado la documentación y, consecuentemente, llegamos al escabroso tema de la preservación de los documentos, pues para demostrar actos de carácter burocrático, de carácter administrativo, y en los que la Administración está actuando como selectora de esa documentación. Evidentemente, pues la duda nos viene a la cabeza. Estamos ante unos textos volátiles que lo único que nos están haciendo, entendemos, es testimoniar la existencia de esas cartas, porque otras misivas además nos cuentan que existieron esas cartas. Es decir, en las propias cartas encontramos que se está hablando de otras cartas que no se han conservado a su lado. Encontrar colecciones de cartas densas de mujeres nos ha resultado muy difícil, lo decimos de antemano, no así cartas o colecciones densas, luego hablaré un segundito de ello, de cartas escritas por hombres que conservan mujeres, pero cartas escritas por mujeres que se han conservado, evidentemente, en el contexto de sus receptores o de la administración que las preservó, no es frecuente encontrar. No obstante, les vamos a traer aquí a colación una historia que nos tiene enamoradas. Es la historia de una mujer gaditana que vivió en la segunda mitad del siglo XVIII y que consiguió mantener un contacto epistolar desde nuestro punto de vista, dada el vínculo, la relación social que tenía esta mujer, el ámbito social. Es muy importante el volumen de los documentos que se han preservado de ella y se lo vamos a contar simplemente por encima, aunque sea. Esta mujer escribe a su marido una colección de cartas, como les digo, a lo largo de un periodo de poco más de 4 años, entre agosto de 1774 y noviembre de 1777. Aprovechó para escribirle cualquier ocasión que se le ponía a mano. Evidentemente era una mujer de la pequeña burguesía del ambiente gaditano, vivía en la isla de León, lo tenía fácil para facilitar o para crear las relaciones con América. También vivió ya en un tiempo en el que el correo regular se había establecido con las colonias. El caso es que esta mujer escribe más de 30 cartas a su marido, todos los meses prácticamente. Escribe ella, escribe su suegra, escribe su cuñada y crean una red epistolar de mujeres con el ausente. Es una maravilla de colección. Entonces estamos ante escasas colecciones densas femeninas y, sin embargo, las pocas colecciones densas que encontramos son colecciones masculinas, es decir, mujeres que han recibido cartas de su padre, de su marido, sobre todo de su hermano, en número variable, 4, 6, 10, 12, hasta 27 en un caso, y que las han conservado. Entonces, lo único ya que queremos plantear es lo siguiente. Este dato, es decir, que hay más colecciones densas de mano masculina que femenina, pero que a la vez están en manos de mujeres, lo que nos está trasladando es que el hombre, el sexo masculino, tiene un mayor nivel de destreza gráfica que las mujeres, utilizan más la escritura que la mujer, o simplemente lo que nos están alumbrando es una respuesta distinta por parte de las mujeres en relación a los hombres a la hora de preservar la documentación. Creemos que las mujeres fueron más propensas a llenar sus baúles de memoria, como nosotros nos gusta llamarlo, de papeles inútiles, de documentos que apenas justificaban nada, demostraban poco, pero las hacían sentirse vivas, queridas, en un tiempo amadas y nutriéndose de los recuerdos como hacía Catalina Graal, que les estamos proyectando ahora mismo. 2 minutinos nos hemos pasado, ya hemos acabado. Buenas tardes. En primer lugar, lo que toca es felicitar al anfitrión y a la anfitriona. Gracias por invitarme a este congreso. Es un placer para mí estar acompañada de señoras, de mujeres que hacen historia sobre mujeres. Más congresos como este, por favor.
Y también es un placer estar acompañada de colegas modernistas, que no es muy habitual en mi trayectoria. No me quiero extender más, simplemente anunciar que yo voy a dar el salto cronológico y el salto geográfico hacia Europa y hacia el siglo XIX, donde intentaré situar o exponer un poco cuáles fueron las vivencias de las mujeres que se vincularon al proyecto liberal y que sufrieron, por tanto, represión, exilio por parte del gobierno o del reino absolutista de Fernando VII. El influjo de las revoluciones y el contexto de guerra continuada que vive Europa desde finales del siglo XVIII, si hablamos o introducimos en esta cronología la Revolución Francesa, y principios del siglo XX, van a poner de manifiesto claramente las aportaciones de las mujeres en dichos procesos de revolución y de implantación del sistema político liberal. Desde las revoluciones americanas, voy a poner el PowerPoint. Desde las revoluciones americanas, pasando por la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, las revoluciones del 20, las revoluciones del 30, las revoluciones del 48, los procesos de independencia de América Latina. En todos lados están las mujeres. En todos los lugares y en todos los conflictos van a proliferar las referencias a la participación femenina. Aquí tienen una imagen de Anita Garibaldi, de Agustina de Aragón, de las mujeres que van a coger al rey Luis XVI a Versalles, de Molly Pilcher en Estados Unidos, que es la Agustina de Aragón estadounidense, las mujeres griegas participando de la revolución, de esa imagen maravillosa de Goya de Y son fieras. Por tanto, la participación de las mujeres en estos procesos de conflicto y revolución están muy presentes. De pronto se generalizarán estas gestas y su reconocimiento público, instaurando esta imagen estereotipada de la amazona, de la heroína, esa mujer impelida por el amor a la patria, el amor al marido, el amor a la familia, que se alza en armas contra un poder opresor. Visto desde esta perspectiva, sería difícil no compartir la creencia de que en general la movilización de las mujeres en el siglo XIX se debió a una inercia visceral, a una herencia del motín, de esas bullangas, de esos levantamientos de antiguo régimen, más que como consecuencia de una reivindicación ideológica. Pero como yo no me creo los tópicos, y como los historiadores somos aves de vuelo bajo y que nos gusta ir al archivo y buscar las evidencias, yo creo que el relato acerca de la relación entre las mujeres y la revolución liberal en España ha estado condicionada siempre por esas interpretaciones que en clave política caracterizaron tanto al liberalismo moderado como el exaltado y crearon esa imagen estereotipada de las mujeres. En ese sentido, los primeros, los moderados, enaltecieron el papel activo de las heroínas, sobre todo de las heroínas de la Guerra de Independencia, de esas Agustinas de Aragón de 1808, y esa imagen de la amazona patriota. No obstante, con el trienio liberal, esa imagen de esa amazona patriótica se domestica y recaerá entonces sobre el sexo femenino la labor de velar sobre el orden constitucional. Así, por tanto, los liberales moderados se distinguirán más o distinguirán más la función de las mujeres como transmisoras del discurso revolucionario que como agentes activos de la revolución. Por su parte, los liberales exaltados centrarán más su imaginería en la miliciana. Tienen aquí una imagen de la compañía de milicianas creada en Barcelona en 1823, que aludiendo, a igual que hicieron sus madres y sus abuelas al enfrentarse a las tropas napoleónicas, también se van a enfrentar a ese invasor extranjero que en 1823 entrará por la frontera para acabar con el periodo de la segunda experiencia constituyente.
Para estos radicales, los sectores populares, y ahí incluimos a las mujeres, se convierten en actores de la historia y de esta manera les es más fácil justificar la voluntad de estos exaltados de otorgar al pueblo mayor representación. Sin embargo, el relato oficial, promovido con el retorno de Fernando VII y que continuará durante la restauración absolutista, va a diluir el papel desempeñado por las clases populares e impondrá una concepción de la guerra en la que se minusvalora los aspectos revolucionarios del levantamiento a favor de una concepción más en consonancia de los valores tradicionales y defensa de la corona. Por todo ello, en el siglo XIX e incluso hasta principios del siglo XX, se creará un tópico, una parcialidad historiográfica, a mi entender, por la que solo se otorgará protagonismo a las mujeres en escenarios claramente bélicos. Y se representará a los hombres como los únicos actores en las luchas políticas. Sin embargo, como ya le digo, el análisis de las fuentes para el caso español pone en entredicho esta afirmación. Los aires de cambio e influencia de algunas mujeres durante el periodo del reformismo ilustrado será clave y crearán en España las condiciones necesarias para que algunas damas de las clases pudientes sí tuvieran acceso a nuevas posibilidades vitales e intelectuales. Por esta razón, a pesar del retorno del rey y del final de la experiencia constitucional, ciertas mujeres excepcionales siguieron conservando en la memoria las acciones realizadas y mostrarán su afán por no verse apartadas nunca más de la vida pública, ya fuera en el exilio o desde el interior. Siguieron o intentaron desarrollar desde el ámbito privado atribuciones clandestinas que para el nuevo Estado, que persistirá en adjudicar a este espacio los más bajos valores políticos, no había previsto. Y aquí les pongo esa magnífica obra de Goya, muy conocida, de esa mujer castigada a garrote vil, como ya dice el título, por liberal. Vamos primero a las exiliadas. Con la vuelta de Fernando VII, lógicamente, regresa el absolutismo y el exilio es la única salida para gran parte de liberales y afrancesados, y entre ellos, obviamente, también las mujeres. Respecto a estas dos primeras oleadas de emigración, la josefina de 1813 y la liberal de 1814, conviene aclarar, y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, que en las listas de refugiados hay pocas referencias a mujeres. Solo las vicisitudes de las personalidades más destacadas del momento, como por ejemplo Juana de Vega, su madre, Josefa Martínez y Losada, han trascendido. Sin duda, su unión con destacados personajes les dará visibilidad, mientras que para el resto de mujeres en el exilio resultará difícil la localización, prevaleciendo siempre el anonimato consecuente de quedar integradas dentro del núcleo familiar. Tal fue la influencia y el estatus de algunas señoras fuera de nuestras fronteras que incluso acabarán despertando el interés de las autoridades policiales, sospechosas de integrar usando su tapadera o la tapadera de sus intensas vidas sociales, sus salones, sus tertulias, sus bailes. Los gobiernos propios y externos no dejarán nunca de ejercer vigilancia sobre damas como por ejemplo la duquesa de Híjar, por poner un ejemplo, y desde luego su extenso expediente policial no deja lugar a dudas de sus implicaciones en las tramas y sus relaciones con personajes importantes del liberalismo en el exilio. Otro ejemplo de recambolesca experiencia en el exilio y de persecución policial es el de María del Carmen Silva en su exilio, la que fuera editora del periódico Robespierre español, y que vivirá el estigma de mujer ilegítima por su unión con Pedro Pascasio Fernández Sardino y que huirá a Francia con él en 1814 para eludir la represión fernandina. Desde Francia marcharán a Inglaterra
y allí reeditarán el Español Constitucional. Una mujer de cuya vida se podría hacer una serie de HBO o una película ahora que están tan de moda, o poner una calle en Guadalajara, no estaría mal. No obstante, el interés de esta policía no solo se va a centrar en la vida cotidiana de los extranjeros residentes en París o en Londres, también, sobre todo en Francia, se va a organizar un registro de entradas y salidas de extranjeros. Pero ahora bien, como ya les he advertido, no todas las mujeres van a despertar el mismo interés administrativo y policial. Si se revisan los expedientes y las listas de registro, se descubre que las que llegan acompañadas a la frontera por un cabeza de familia, por un varón, no suelen despertar suspicacias. La cosa cambia cuando aparece una mujer sola. Una mujer sola es altamente sospechosa y despierta el interés policial de ahondar y averiguar si realmente la alarma estaba justificada. Aquí les pongo unos ejemplos, el de Teresa Gual y el de Josefa Ramírez, mujeres que entran solas y que automáticamente son sospechosas y se las expedienta para hacer seguimiento policial. Lo cierto es que en la mayoría de los casos el seguimiento, la investigación policial no tiene grandes consecuencias en la vida de estas mujeres en el exilio, siempre y cuando no hubieran cometido delitos o no se las acusara de algún delito de asesinato, robo o inmoralidad, que entonces sí acaban deportándose como consecuencia de esas conductas criminales. Y aquí les pongo dos casos, el de María Carrillo, entre otros, y el de Margarita Casanova. La primera, conducida se la vuelve a mandar a España acusada de comportamiento violento, y Margarita se la acusará de matar a un religioso. Dentro del conjunto de estas exiliadas merece mención aparte las llamadas afrancesadas, que ya fuera por convicción política o por el afrancesamiento de sus allegados familiares, también huyeron de la monarquía de Fernando VII en esta primera etapa del siglo XIX. Entre los ejemplos más conocidos están la sobrina de Gonzalo Ofeirt, Ana Rodríguez de Carasa, Teresa Montalvo, Mercedes de Santa Cruz, condesa de Merlín, muy conocida por su obra literaria, pero también por su vinculación a ese afrancesamiento político, que ella argumentará que era más intelectual, pero ya en su biografía. Efectivamente, estas mujeres, de estas señoras que les estoy presentando, son mujeres de la élite que viven ese exilio de forma holgada y cómoda, pero eso no es la situación de la mayoría de afrancesadas que cruzan la frontera, que normalmente vivirán y subsistirán gracias a la ayuda y a la solidaridad de los que la recogerán en el país extranjero. La mayoría sufren la precariedad que acompaña a la pena de no poder regresar a su hogar. El famoso decreto del 30 de mayo de 1814 advertía que las casadas que se expatriaron con sus maridos debían seguir la suerte de estos, por tanto no les deja posibilidad alguna de retorno hasta la célula del 28 de junio de 1816, cuando se permite el regreso de estas viudas, siempre y cuando pudieran demostrar su nueva condición como viuda y pudieran argumentar que ellas no creían en el proyecto napoleónico o no creían en el proyecto liberal, simplemente vivían y sufrían las consecuencias de las convicciones políticas de sus esposos. Aquí les pongo también unos ejemplos. Al margen de las diferencias, ya le digo, estas mujeres, la mayoría, contaron con pocos recursos. No todas las liberales se marcharon al exilio, muchas se quedaron en España. También es importante aclarar que no todas se involucraron en la conspiración o se aventuraron a prestar auxilio a liberales que huían de los órganos de represión fernandinos. Para la gran mayoría el reto fue volver a la normalidad y recuperar sus bienes y su vida cotidiana.
Era muy difícil sobrevivir bajo la vigilancia de la monarquía, altamente hostil, al que se sumaría el ostracismo social y el embargo de sus bienes. Muchas de estas impugnarán su situación de desamparo, alegando que no habían ocupado un papel en los manejos de sus esposos, pero aún así tendrán que pasar por el sistema de purificación, que sobre todo afectará a todas las viudas y huérfanas de empleados públicos. La situación es dramática porque también se incluirá a las pensionistas de Estado, quedando impurificadas todas en primera instancia, tanto las viudas de guerra como las viudas de trabajadores de la Administración, se verán impurificadas en primera instancia, viéndose obligadas a iniciar trámites para recuperar sus pensiones y conseguir así la purificación en una segunda instancia. Uno de los casos más conocidos de mujeres que reclamarán su pensión de viudedad como víctimas, como viudas de militares de la Guerra de Independencia será la viuda de Lacy, del cual es muy conocido el caso de su reivindicación para poder conseguir esa pensión de viudedad. Respecto a las conspiradoras, en esta etapa de 1814 a 1820 destacan sobre todo, de nuevo, las mujeres notables, sobre todo las esposas de héroes y mártires de la Revolución. Josefa Queipo de Llano, hermana del conde de Toreno, esposa de Porlier; Luisa Carlota Sáez de Viniegra, viuda de Torrijo. Son mujeres que destacarán por su implicación en estas conspiraciones liberales. De las otras, de las anónimas, se sabe poco, aunque se han podido ir recuperando algunos nombres. Yo, por ejemplo, por citarle alguno, Josefa Maruco, que fue acusada de dar apoyo a los liberales y condenada por eso a 10 meses de prisión. Es obligada a parir en la cárcel y a entregar a su hijo a la inclusa, un niño que morirá en la inclusa y que no llegará a conocer. Madame Saturní, Doña Mariquita, la tía Pepa, esto es terrorífico. La tía Pepa, agentes clandestinos, ya acabo, agentes clandestinas, citadas en la correspondencia de la trama liberal Josefina de 1817, Socorro Tudó, que marcha a Pisa como agente infiltrada para negociar con los carbonarios italianos. Estas liberales van a seguir activas durante el sexenio absolutista, pero debo decir que son pocas en comparación a las que encontraremos tras la experiencia del trienio liberal a partir de 1823. Será entonces cuando la militancia femenina se hará más visible y la persecución a la que someterá el absolutismo a estas mujeres será mucho más severa y rigurosa. La represión institucional, sumada a la violencia social de los voluntarios realistas, los mismos vecinos, los paisanos que acusan a las señoras por haber llevado un pañuelo, un abanico con el emblema constituyente, una cinta verde que las marca por liberales, es el motivo mínimo para merecer la ira popular. De nuevo, esos expedientes de purificación que se intensificarán a partir de 1823. Y la dureza, sobre todo la dureza de las condenas que estarán en función del grado de participación, pero que serán muy duras. Haber acudido a una manifestación cívica, simpatizar con los liberales, dar auxilio a liberales fugados, todo eso merece lo que Goya nos expone en este grabado. La vinculación personal con hombres de responsabilidad política o militar. Todo esto será excusa para castigar a estas mujeres. El decreto del 1 de octubre de 1830, y con eso ya termino, prohibía mantener correspondencia con cualquier individuo que hubiera emigrado fuera del país por motivos políticos.
motivos políticos relacionados con el ataque y el fin del absolutismo. Sin duda eso colocaba en el punto de mira a las mujeres, mujeres que se quedan en casa manteniendo la red familiar, política y clandestina, mientras los varones de la familia se encuentran fuera. Ahora es sobre la esposa en la que recae la responsabilidad política y la responsabilidad familiar. Es de sobra conocido la participación de las mujeres en tramas, en conspiraciones liberales como la fracasada de José María Torrijos o la de Agustín Marco Artu en 1831, de las que aquí les coloco algunos ejemplos. Por tanto, ni las mujeres son invisibles, ni las mujeres no tienen nada que decir respecto a la ideología liberal. No todas, pero sí hubo muchas y destacadas las que favorecieron la implantación del liberalismo en España, lucharon en las conspiraciones y lucharon en las revoluciones. En los motines sí, pero también muchas convencidas de que defendían un proyecto político concreto. Es imposible saber lo que pensaban las mujeres de inicios del 19, a no ser que traigamos aquí una tabla ouija y hagamos una sesión de espiritismo. Pero sí que es cierto que las cartas, los testimonios y sobre todo la represión ejercida sobre las mujeres indica claramente el papel que éstas tuvieron en los inicios de la Revolución Liberal en España. Y con esto termino. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Me parece una iniciativa original y productiva y la verdad es que estoy encantada de poder participar y de contribuir en la medida de lo posible al éxito de la misma, ¿no? Me vais a permitir que empiece mi intervención con una apreciación personal. Yo llevo más de 40 años en la universidad y a lo largo de este intenso periplo académico he transitado por diferentes periodos, por diferentes contenidos históricos. Y en todos ellos siempre he observado que había un vacío de género. Era como si las mujeres no formáramos parte de la historia, no hubiéramos tenido nada que ver con el desarrollo de la humanidad. En la época contemporánea, que es la que yo más he trabajado, especialmente el siglo XX, pues observé, por ejemplo, que durante la República y la guerra apenas si se hacía referencia a nombres de mujeres que habían tenido responsabilidad política y que pueden estar en la mente de todos, pues Margarita Nelken, Victoria Kent, Clara Campoamor, Dolores Ibárruri, Federica Montseny y poco más, ¿no? En el exilio tardó todavía mucho más en reconocerse simplemente que había habido mujeres en el exilio, ¿no? En los campos, en la guerrilla, etcétera. Precisamente este año hemos celebrado un congreso por primera vez sobre mujeres en el exilio, pero han tenido que pasar 80 años para que se nos ocurriera la brillante idea de hablar específicamente de las mujeres exiliadas, aunque evidentemente aquí tenemos una buena muestra, ya había publicaciones anteriores que se habían ocupado de ellas. En cuanto a la represión, que es en lo último que yo he trabajado en estos últimos años, pues el vacío era todavía mayor, porque los estudios sobre la represión de las mujeres fueron los últimos en aparecer. Como siempre, conocíamos la represión de los hombres, había libros pioneros como el de Víctimas de la Guerra Civil que coordinó Santos Juliá, en el que no se hablaba absolutamente para nada de las mujeres, como si no hubieran existido. Al menos hasta el año 2000, los historiadores parecieron ignorar su presencia en la lucha, en las cárceles, las represalias duras, las condenas a muerte, los fusilamientos, las cunetas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo llevo más de 2 décadas ya volcada en llenar ese vacío y lo que voy a contarles, lo que voy a contaros es el proceso de una investigación sobre la represión de las mujeres que se inició precisamente aquí, en el Archivo General Militar de Guadalajara. Acudimos allí varias investigadoras para consultar la documentación del campo de Miranda de Ebro. Es un campo de prisioneros particular que se conservaba íntegra, que se conserva íntegra todavía en ese archivo. El tema de los campos era relevante entonces y se había puesto en valor tras la celebración en Barcelona
de un congreso, de un gran congreso sobre los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la Guerra Civil y el franquismo, que había reunido a más de 200 investigadores en la Universidad Autónoma de Barcelona en octubre de 2002. Precisamente la ausencia en ese congreso del campo de Miranda es lo que nos había llevado a Guadalajara. Bueno, acabamos publicando en 2005 un monográfico para la revista Ayer sobre el campo de concentración de Miranda de Ebro. Pero lo que a mí me interesa subrayar de esta visita y de esta historia es que, a propósito de esta estancia en el archivo, de esta visita en el archivo, me surgió a mí personalmente la gran pregunta, ¿no? ¿Había documentación en el Archivo General Militar de Guadalajara sobre mujeres, sobre la represión de las mujeres? Y surgió también, sorprendentemente, la gran respuesta, porque me dijeron, el entonces director del archivo, que era Javier, no me acuerdo el apellido. Javier López, efectivamente, que estaban terminando de catalogar un fondo de la Comisión Central de Examen de Penas en el que había muchos expedientes de mujeres. Bueno, pues tuve la gran fortuna de poder consultar por primera vez ese fondo, y no fue una tarea fácil inicialmente, porque era un archivo, este fondo de la Comisión Central de Examen de Penas, que reunía nada menos que 140.000 expedientes de penas ordinarias, es decir, de penas que no eran de muerte, y 16.290 expedientes de penas de muerte conmutadas, más de las cuales, como comprobamos después, más de 800 de las cuales eran de mujeres. Había aproximadamente un 5% de mujeres que habían sido condenadas a muerte, aunque sus penas fueran conmutadas y posteriormente revisadas por esta comisión. Bueno, detectar estos expedientes, entonces, hablo del año 2004, no fue nada fácil, porque hubo que entresacar, porque solamente existía un índice manual, un índice mecanografiado, ¿no? Y hubo que entresacar y comprobar uno por uno los nombres de mujer. Perdonadme, porque es que todavía no he soltado una gripe tremenda que he padecido la semana pasada. Mereció la pena hacerlo, en cualquier caso, porque fue el primer paso de una investigación específica, aunque bastante dura desde el punto de vista personal, y sobre todo novedosa, ¿no? En la que se combinaron además varios tipos de fuentes, que es a lo que voy ahora. Por una parte, fuentes orales, entrevistas, porque entonces todavía había muchas mujeres que habían pasado por las cárceles, que habían sido condenadas a muerte, que todavía estaban vivas, ¿no? Y además todavía bastante lúcidas para poder hablar y para poder contar. Fuentes testimoniales también, es decir, escritas por las propias protagonistas, y naturalmente fuentes primarias, que fueron las que encontré en el archivo de Guadalajara. En los últimos años aparecerían también otro tipo de fuentes, las fuentes audiovisuales, de ahí el título de mi comunicación, fuentes digitales, esencialmente en la red, y en concreto recogidas por nosotras también, por nosotros, en el proyecto Historia y Memoria Digital, en el proyecto ISMEDI, que os animo a consultar porque es de acceso abierto como todos los proyectos digitales. Es decir, el proceso de esta investigación, por tanto, pasó por varios cauces. Primero, los testimonios escritos por las propias protagonistas, después los testimonios orales, las entrevistas que pudimos hacer, después las fuentes primarias, básicamente las fuentes del Archivo General Militar de Guadalajara, pero también fuentes del archivo del PC, para comprobar algunos casos particulares, porque había muchas militantes comunistas entre estas mujeres condenadas a muerte, y también por el Archivo Histórico de Defensa, el archivo del Paseo Moret, que es como lo conocemos todos, porque allí es donde se conservan los consejos de guerra completos. Aquí en Guadalajara hay algunos, pero no están, cuando yo lo consulté por lo menos, me los enseñaron, pero no me los dejaron consultar porque no están catalogados, porque los consejos de guerra, como sabéis, son muy gruesos, cada consejo es un mamotreto de más de 100 páginas, y entonces, bueno, pues es bastante complicado consultar, por ejemplo, 800 expedientes o 800 consejos de guerra uno detrás de otro, ¿no?
Y finalmente, el último punto, el último cauce, ¿no?, de esta investigación es la memoria en la red. Y la memoria en la red implica visualizar y analizar documentales en los que intervinieron algunos de estas protagonistas en diferentes etapas de su vida. Hay documentales en los que aparecen todavía, como os decía, lúcidas, y en las que hablan con bastante conocimiento de causa, y luego los últimos, los que quizás se han divulgado más porque son más recientes, en las que ya nosotros que las conocimos se ve que están muy mermadas físicamente y muy mermadas mentalmente, pero en cualquier caso son interesantes. Y hay otra cosa también importante, que son las películas, ¿no?, para comprobar cómo ese testimonio real se ha traducido a la ficción, se ha llevado a la ficción. Entonces, esto es importante también porque la mayor parte del público lo único que conoce son estas películas, ¿no? Entonces hay que saber deslindar la ficción de la realidad. Hay algunas películas que están bien y hay otras que no, sinceramente. Y finalmente, otra cosa interesante son los testimonios de sus descendientes, porque en los últimos años lo que se han hecho han sido documentales recogiendo no ya testimonios directos de las protagonistas porque han fallecido, sino testimonios de sus hijas, de sus familiares, en definitiva, que cuentan lo que a su vez les contaron. Y entonces, bueno, yo creo que esto también merece atención. En fin, estos y otros aspectos, también jornadas como estas, debates entre historiadores, congresos, seminarios, etcétera, todo eso está recogido, se ha colgado en el proyecto Historia y Memoria Digital. Y está, como os decía, a disposición de todo aquel que quiera consultarlo, porque estamos firmemente convencidos, comprometidos con la transmisión de la historia y de la memoria a la sociedad, y porque además la vocación intrínseca de los proyectos digitales es precisamente que sean de acceso libre. Bueno, ahora voy a explicar muy brevemente, antes de que me pasen el papelito, muy brevemente por qué mereció la pena culminar esa investigación y cómo se combinaron inicialmente todas estas fuentes. Bueno, al Archivo General Militar de Guadalajara, y a formular esa pregunta inicial, ¿hay expedientes de mujeres?, yo no había llegado por casualidad, ¿no?, porque el primer aldabonazo lo habían dado las propias mujeres. Estamos aquí en Guadalajara y es imposible no citar, además he visto ahí fuera que está una de sus condenas, ¿no?, de sus sentencias, a Tomasa Cuevas, ¿no?, Tomasa Cuevas, que, consciente de la importancia de la memoria, pues fue pionera, fue la primera que recorrió todo el territorio nacional con su propio peculio y por su propia iniciativa, para recoger todos los testimonios de sus compañeras encarceladas. Recogió más de 300 testimonios y los publicó en 3 libros que aparecieron pues, sucesivamente en 1982, 1985 y 1986, en plena transición, y la verdad pasaron entonces bastante desapercibidos, ¿no? Afortunadamente, en 2004, Jorge Montes Salguero, mi compañero de la UNED, amigo, que entonces estaba como subdirector de la Biblioteca Nacional, los encontró y tuvo la feliz y brillante idea de publicarlos en un solo volumen, en un tomo que le costó bastante, porque me consta que le costó muchísimo, porque ninguna editorial quería hacerse cargo de un volumen tan extenso. Finalmente lo publicó el Instituto de Estudios Alto Aragoneses y la UNED, y ese libro se presentó en 2004 en la Biblioteca Nacional con el boato y con la atención que merecía. Yo recuerdo aquel acto siempre porque para mí fue muy emocionante, ¿no?, porque estaban todavía todas las mujeres que quedaban vivas, que asistieron casi todas, Tomasa no, porque ya la pobre era muy mayor y estaba en malas condiciones, pero bueno, fue un acto con la vicepresidenta del Gobierno, creo recordar que era... ¿cómo era? Teresa, sí. María Teresa Fernández de la Vega, efectivamente, que estaba muy comprometida con todos los temas de género. Bueno, pues a la iniciativa de Tomasa, que fue la primera, luego se sumaron, hay que sumar otras, ¿no?, otras compañeras que también habían publicado testimonios en las cárceles: Mercedes Núñez, Carlota O'Neill, Juana Doña, Soledad Real, Ángeles Malonda. Después se publicaron también otros testimonios más tarde: Lola Canales, Dolores Botey, que tuvo Verónica mucho que ver, o Nieves Torres.
bueno, no voy a insistir en esto porque afortunadamente hoy ya son bien conocidos todos estos testimonios. Y sin duda estas iniciativas fueron las que provocaron, ¿no?, que el primer aspecto de la represión que se conociera femenina desde la historiografía fuera la experiencia carcelaria, ¿no? El primer libro también sobre cárceles de mujeres, que en su momento también pasó bastante desapercibido porque fue muy pronto, fue el de Matilde Iroa y Paloma Navarro y Encarnación Barranquero sobre la prisión de Málaga, y no sería realmente hasta 2002 cuando se publicó el primer libro de gran impacto, que fue el de Ricard Viñes y Redentas, y luego ya vendrían pues los de Fernando Hernández Holgado sobre ventas y sobre el Scores. Y bueno, finalmente, como ha dicho Verónica en la presentación, pues yo misma publiqué primero un monográfico en la revista Estudia Histórica de Salamanca y finalmente en 2017, también porque me insistieron mucho en que tenía que haber un libro, ¿no?, sobre las cárceles, pues publicamos este libro sobre las cárceles, la prisión femenina, cárceles de mujeres, la prisión femenina en la posguerra, en la editorial Sanz y Torres de Madrid. Bueno, los testimonios de las presas de Franco se complementaron con algunas biografías pues, de milicianas como Rosario Sánchez Mora, Soledad Real, María Salvo, las de David Llinar sobre Matilde Landa y Aurora Picornell, que acaba de salir, con algunas obras literarias que también hay que citar, con algunas películas. Y con esto, pues la experiencia carcelaria afortunadamente es ya bastante conocida. Pero faltaban otros aspectos de la represión sufrida por las mujeres que no eran conocidas, porque también hubo mujeres fusiladas, también hubo mujeres desaparecidas, es decir, arrojadas a fosas comunes, mujeres vejadas, violadas, rapadas, exiliadas, confinadas en campos de concentración, y muchas mujeres condenadas a muerte, aunque su pena fuera conmutada. Y sobre todos estos aspectos pues hay artículos, libros, ya investigaciones en curso, y también bastante material audiovisual que también hemos recogido en el proyecto ISMEDI. Para terminar, como el tiempo apremia, voy a referirme específicamente a mi investigación en el Archivo General Militar de Guadalajara. A mí me interesaban varias cosas inicialmente. Primero, llamar la atención sobre ese colectivo de mujeres represaliadas, que hasta entonces no había salido a la luz, mujeres condenadas a muerte. Me interesaba también su cuantificación, o sea, cuántas habían sido. Me interesaba analizar los motivos por los que habían merecido, entre comillas, esa condena. Es decir, dibujar su perfil, la naturaleza de los delitos que les atribuyeron, la justicia o la injusticia de la aplicación de las penas y desentrañar, en fin, las razones de esa política de conmutación que aparentemente era de perdón, ¿no? Por eso el título del libro. ¿Qué había detrás de ese aparente perdón? ¿Por qué se hizo en ese momento y no en otro? Pues, resumiendo mucho, encontré respuestas. En cuanto a la cuantificación, fueron demasiadas, proporcionalmente demasiadas, sobre todo en relación a los varones que sí tuvieron una responsabilidad política y una intervención militar en la guerra civil. Con esto no quiere decir que no hubiera actividad femenina en la guerra, ni que no hubiera entre estas mujeres condenadas a muerte mujeres con conciencia política, pero las mujeres no combatieron en la misma proporción que los hombres. Las milicianas, como todos sabemos, ya fueron pocas y estuvieron poco tiempo en el frente, y entre el colectivo femenino no destaca la mujer con responsabilidad política, especialmente con responsabilidad política en cargos dirigentes. No obstante, las mujeres sí que tuvieron un papel destacadísimo en la retaguardia y desempeñaron no solo tareas asistenciales. El libro que se presenta hoy sobre las mamás belgas es una buena prueba de ello, sino también tareas de riesgo, ¿no? Y esto está poco reconocido, como enlaces, portadoras de armas, correos en la resistencia, ayudaron al maquis, estuvieron en el Socorro Rojo, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero subrayar es que proporcionalmente la represión que sufrieron las mujeres respecto de los varones, aunque fue cuantitativamente menor, fue sin embargo cualitativamente mayor. Es decir, fueron condenadas a penas más elevadas por delitos en teoría bastante menos relevantes, ¿no? Y además fueron objeto de una represión específica, porque fueron condenadas no solo por su condición de rojas,
sino por su condición de mujeres, por haber salido del ámbito, ¿no?, que teóricamente les correspondía y que no estaba en la vida pública, sino en la vida familiar. En cuanto a la segunda pregunta que me había planteado, ¿por qué habían merecido esa condena, nada menos que una condena a muerte? Pues la respuesta que encontré fue desoladora, porque se les condenó a muerte por razones, si me permitís la expresión, estúpidas, por haber insultado a los aviones que bombardeaban Madrid, a los jerarcas fascistas, por haber vestido mono de miliciana o simplemente por haber sido compañeras, madres, esposas, hijas, etcétera, de hombres partidarios del Frente Popular. Luego se les conmutó esa pena de muerte por 30 años de reclusión mayor y posteriormente, que es el fondo que está en Guadalajara, se revisó esa conmutación con el aparente propósito de reducirla. Pero para entonces muchas habían caído ya fusiladas en las tapias de los cementerios, estaban enterradas en alguna cuneta, después en muchos casos de haber sido rapadas, violadas o torturadas. ¿Por qué se revisó la pena? ¿A qué se debió esta política de aparente perdón? Pues porque las cárceles estaban saturadas, porque no había dinero, así de claro, para mantener a tanta población reclusa, porque había peligro de amotinamiento en las cárceles y sobre todo porque a partir de 1942, que fue cuando se inició esta política de revisión de penas de muerte conmutadas, el signo de la Segunda Guerra Mundial había cambiado. Y Franco desarrolló una campaña propagandística para limpiar su imagen ante los aliados. Antes había estado a punto de entrar en la guerra al lado de los nazis, eso ya está totalmente comprobado y demostrado, y ahora simplemente quería distanciarse de sus antiguos amigos y congraciarse con las potencias democráticas que a partir de 1942, después del desembarco aliado en el norte de África, pues se vio claramente que iban a ganar la guerra, o por lo menos se vio claramente que ya los nazis no la iban a ganar, porque hasta ese momento con la guerra relámpago parecía imposible pensar que no la ganaran. Finalmente, no quiero terminar sin detenerme en cómo se aplicó esta legislación de revisión de penas de muerte previamente conmutadas y su verdadero alcance. Teóricamente se revisaron todas las penas de muerte conmutadas y teóricamente también se redujeron todas las condenas, pero en realidad no fue así. La campaña, y esto es lo más interesante de cara a lo que se trata en este congreso, desató lógicamente mucha expectación entre las reclusas, en las cárceles, ¿no? Y las presas comenzaron a recabar avales para intentar encontrar algún tipo de ayuda, ¿no?, para que se les aplicara esa reducción de la condena. Estos avales se conservan en los expedientes. En realidad, bueno, se trata de un conjunto de documentación escrita, de una serie de documentos que además de los avales propiamente dichos, pues incluye certificados de buena conducta, cartas de súplica, solicitudes a personas adictas al régimen para que hablaran en su favor, etcétera, ¿no? Los escritos eran dirigidos a las autoridades militares y aparecen en algunos casos, como decía, incluidos en los expedientes de revisión de penas. Los avales en principio parecían una documentación, un material muy interesante, ¿no? Pero la verdad es que fueron pocos y también tuvieron escaso efecto. Esto es lo más triste. Los ha estudiado Francisca Moya en un artículo que ha publicado en la revista Vegeta y ha llegado a la misma conclusión, ¿no? Con todo, a pesar de que sean pocos, es un material interesante, sobre todo porque revela el grado de humillación y el sometimiento, ¿no?, al que tuvieron que rendirse los vencidos. Y ese era uno de los objetivos del régimen, uno de los principales objetivos del régimen, sobre todo en relación con las mujeres. Pero a la hora de la verdad no sirvieron de nada. Y es terrible comprobarlo, porque en muchos casos los escribe la propia víctima del delito que se atribuye a la reclusa. Es decir, yo me he encontrado avales, mujeres que estaban condenadas por haber asesinado a otra mujer, por ejemplo, y me he encontrado cartas de esa mujer supuestamente asesinada diciendo: no solo estoy viva, sino que escribo para decir que esta mujer condenada a muerte no merece esa condena. Bueno, pues a pesar de eso estaba condenada a muerte y no se revisó su pena. En fin,
El estudio de toda esta documentación demuestra que la política de perdón, y ya termino, de Franco fue solo aparente, fue una gran operación de propaganda, porque la mayoría de las reclusas se quedaron con la pena que ya tenían, los 30 años de reclusión mayor, y las que tuvieron una reducción de condena fue de apenas 10 años, o sea, 20 años es la pena final que la mayoría cumplieron. A esta conclusión llegué en el libro que publiqué en 2009, El perdón de Franco, la represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, un título en realidad demasiado conciso, porque en realidad recoge prácticamente todo lo que se hizo, dado que el mayor número de expedientes, con diferencia, que llegaron a la Comisión Central de Examen de Penas con sede en Madrid procedían sí de la Comisión Provincial de Madrid, pero es que la Comisión Provincial de Madrid abarcaba, además de Madrid, otras 7 provincias que eran la primera región militar: Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Ávila y Segovia, es decir, zonas en las que, sobre todo en Extremadura, en las que hubo bastante represión. En fin, es un eslabón más de la dura, injusta y sistemática represión que se ejerció en la posguerra contra los vencidos, porque tras la guerra, como todos sabemos, no llegó la paz, sino la victoria. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de la Universidad de Alcalá, Verónica, Antonio, y también del archivo, el haber hecho estas jornadas tan interesantes. Siento no haber podido venir en otras ocasiones y voy a tratar de, ajustándome al tiempo, hablar de el exilio femenino, las fuentes y principalmente las fuentes orales, que son las que yo he trabajado más, las fuentes de la memoria. De todas maneras, quería iniciar el trabajo hablando un poco del colectivo femenino en México, trabajo que hice también hace ya mucho tiempo para mi tesis, tratando de hacer un enfoque social del exilio y en concreto de las mujeres, empezando por unos datos generales basados en los expedientes escritos, ¿no? En primer lugar, hay que decir que las mujeres, no solamente las exiliadas, ¿no? Estamos hablando también de las exiliadas del siglo XIX, y lo ha dicho la compañera, no son un colectivo homogéneo. Cuando englobamos a las mujeres estamos hablando de muy diverso tipo de mujeres, ¿no? Que como ahora se habla de esta categoría de la interseccionalidad, hay que interseccionar esta categoría de género con otras categorías, como puede ser, por ejemplo, en este caso pueden ver la edad. A partir de los expedientes, con una muestra de expedientes escritos del archivo de la JARE, la Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, pues pude hacer esta muestra y sobre todo lo que veíamos es que la mayoría de las mujeres son mujeres de mediana edad, las que llegan a México, jóvenes, ¿no? De 25 a 40 años, que van a llegar casadas en su mayoría, por lo cual se dice que siempre iban acompañando a sus familiares, ¿no? Las fotos es otra fuente, me parece privilegiada, la imagen, para hablar del exilio, un exilio en el siglo XX del cual ya tenemos, podemos tener fuentes orales, fuentes visuales, que no hay que despreciar en absoluto, ¿no? En concreto, el archivo de los hermanos Mayo, que originalmente estaba en México, pero que hay una copia de todos los fondos en Salamanca. Por ejemplo, vemos aquí lo que les estaba diciendo, mujeres, esta es una foto de los años 40 ya, pero mujer joven casada sería el prototipo también de exiliada, ¿no? Bien, y en lo que se refiere a qué tipo de mujeres llegaron por profesiones, pues hay que decir que lo más característico del exilio siempre han sido las mujeres ilustradas y sobre todo los intelectuales varones, ¿no? Pero sí que es verdad que en comparación con la emigración, que eso es interesante, que se hablaba esta mañana, la emigración económica, pues realmente las mujeres exiliadas, sobre todo las que fueron a México, eran más ilustradas. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría, no sé si lo ven bien porque es un poco pequeño, se dedicaban a sus labores, ¿no? Como decían en ese momento, eso es lo que figura en los expedientes,
pues incluso las amas de casa declaraban que sabían leer y escribir, lo cual no era frecuente. Había casi un 50% de analfabetismo en España, femenino. Y luego es muy importante el hecho de que haya todas estas profesionales, maestras, profesionales, estudiantes, incluso las mujeres de profesiones de la clase trabajadora, artesanas, obreras, pues también en su mayoría sabían leer y escribir, ¿no? Entonces sí que se puede decir que fue un exilio particular, porque es más ilustrado que, por ejemplo, el exilio en Francia, si lo podemos comparar, ¿no? Que si ya ha habido comparaciones con los datos, pero de todas maneras la cualificación femenina siempre era más baja que la masculina. Aunque sí es interesante, sobre todo la idea de que se fue la minoría ilustrada, como decía Mercedes Roch, mejor de España, es decir, que la pérdida, aunque no fuera una gran cantidad de gente, cualitativamente en las mujeres fue muy significativa, porque encontramos en el exilio, pues ya algunas las han nombrado Ángeles, diputadas, está Margarita Nelken, está Matilde de la Torre, encontramos abogadas, Victoria Kent, que también había sido diputada, aunque luego se va a Estados Unidos, mujeres profesionales de gran valía, escritoras, que realmente sí eran la minoría más culta femenina de España. Por eso esa pérdida fue muy significativa para el país. Por ejemplo, aquí tenemos otra foto que me gusta mucho, la dentista Rosa Poy, ¿no? Está aquí en el Colegio Madrid, uno de los que fundaron en el exilio, con una niña exiliada y una enfermera que seguramente también lo sería. Entonces vemos aquí un prototipo de mujer cualificada, pues también había médicas, y todas estas mujeres pues tuvieron que salir de España por su compromiso político. Bien, entonces eso serían unas pinceladas en general con el colectivo, porque lo que me interesa sobre todo, y es en lo que yo más he trabajado, es el estudio de las exiliadas desde la historia oral, ¿no? Que lo podríamos definir como un campo que tiene a la memoria como su principal objeto de análisis, un campo de estudios interdisciplinar, que lo que nos permite es acercarnos a la experiencia del pasado reciente y tener una mayor comprensión en varias cuestiones, pero sobre todo en dos que señala Ronald Grill: cómo vive la gente la historia y cómo crean su pasado. Es decir, un acercamiento individual que es muy distinto del que nos puede dar como hemos visto antes, los datos cuando hacemos una muestra del exilio, ¿no? En cambio, las fuentes orales nos dan el acercamiento al sujeto. Y en eso ha sido muy importante, en lo que se refiere a las mujeres, los estudios del feminismo. Realmente los estudios de la memoria están muy relacionados con historiadoras, por ejemplo, Luisa Paserini, que habla de que encontrar la subjetividad en la memoria es restituir al narrador su carácter pleno de sujeto, capaz de tomar decisiones sobre su propia vida y formular estrategias. Es decir, que a partir de la memoria encontramos al sujeto, y sobre todo al sujeto femenino, que era mucho más difícil de encontrar a partir de otras fuentes. Precisamente Luisa Paserini, la historiadora italiana, habla que en relación con la memoria el siglo XX ha sido un periodo en que se ha pretendido suprimir la memoria y se ha prolongado la tendencia a borrar el pasado típica de la modernidad. Yo creo que esta tendencia está clara, y en el caso de España mucho mayor, ¿no? Hemos visto cómo se han silenciado todas las memorias que estábamos hablando antes de la represión y, por supuesto, de las exiliadas. E incluso también se puede hablar ahora de que existe una guerra de memorias, ¿no? Una lucha que se ha visto y está teorizada también en otros países, por ejemplo en Argentina, pero que lo vemos muy claro, por ejemplo en estos días en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Cuando se había hecho un homenaje a 3.000 fusilados en las tapias del cementerio, van y las arrancan. O sea que eso es un ejemplo claro de una lucha por la memoria y los significados del pasado, ¿no? Cómo se quiere imponer una narrativa del pasado, diciendo, bueno, es que vamos a hacer una memoria para todos iguales, pues no es lo mismo los que fueron fusilados que los que ganaron la guerra, ¿no? Por eso es importante, incluso las propias exiliadas tenían esta conciencia, cómo sus narrativas sirven para que se vaya conociendo esa versión suya del pasado, que ha sido también escondida y silenciada
durante mucho tiempo. Y de hecho se puede decir que las entrevistas que yo hice hace mucho tiempo, en los años 80 y 90 en México, y luego estoy haciendo ahora en la segunda generación del exilio ya, pues se veía cómo las mujeres querían dar su testimonio, ¿no? Como una aportación a la historia de España, como algo desconocido por nosotros. Bien, entonces, como les digo, me centro en esta memoria oral, también acompañada por los testimonios, la memoria visual, aunque está claro que hay fuentes de la memoria muy abundantes en el exilio femenino, los diarios, los relatos autobiográficos, la correspondencia, que han sido objeto de estudio de las investigadoras. Por ejemplo, tenemos aquí Verónica Sierra, todo lo que es la correspondencia, con sus libros magníficos, Guadalupe Adámez, que también ha trabajado sobre las cartas del exilio. Desde la literatura hay otras autoras, por ejemplo, Josebe Martínez, Mónica Jato, que también ha trabajado la correspondencia. Es decir, que las fuentes de la memoria está claro que no es un descubrimiento nuevo, sino que también en el tema del exilio pues han dado bastante de sí, ¿no? Lo que yo quería un poco exponer ahora es qué es lo que nos han aportado estas fuentes de la memoria, estos relatos orales de las exiliadas en relación con el relato del conjunto del exilio. Está claro, como he dicho antes, que aportan el punto de vista del sujeto sobre los acontecimientos históricos y su propia experiencia. Pero no solamente eso, sino que también pueden servir desde un punto de vista más global para hablar del relato histórico. O sea, que no se trata de añadir testimonios de mujeres, como al principio se hablaba, ¿no? La historia de las mujeres completa, como diciendo, bueno, tenemos el testimonio de fulanito y tenemos ahora también a fulanita. No, sino que también contribuyen a cambiar el relato histórico. ¿En qué aspectos lo vemos en el caso del exilio en México, ¿no? Que es el que yo conozco? Pues sobre todo se puede decir que algunos testimonios autobiográficos de las exiliadas y también de los hombres son una contramemoria que han contribuido a desmontar los mitos que han sido forjados desde el relato oficial del exilio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la visión del exilio como un exilio puramente intelectual, ¿no? Pues a partir de la realización de testimonios orales, por ejemplo, todos los trabajos que hizo la historiadora Dolores Pla, ella reivindicaba con testimonios orales y también escritos, ¿no?, los datos que había, como los exiliados del común, es decir, los trabajadores especializados, hombres y mujeres, habían contribuido a México y no era solo un exilio intelectual. Se puede decir que el exilio intelectual era el más visible precisamente porque escribía y publicaba, pero la mayoría era gente común de la que fue al exilio, ¿no? Hombres y mujeres, que las mujeres fueron un 40%, según la muestra que hice yo, que en otros, consultando otros archivos se llega también a los mismos datos. El Archivo General de la Nación, por ejemplo, en México, el del SERE, pero la importancia de los refugiados del común, pues esto se vio realizando entrevistas, ¿no? También, junto al tópico del exilio intelectual, hay otro que también desmonta los testimonios orales, principalmente los femeninos, que fue el considerar el colectivo exiliado en México como el heredero de todos los logros de la República, de manera que se habían transferido allí sus ideales democráticos conservados dentro del colectivo republicano, en el que los intelectuales eran su mejor exponente. Es decir, pues se hablaba que el exilio mexicano había llevado a México una cultura republicana basada en valores de libertad y democracia, con principios como la coeducación, los derechos de ciudadanía para toda la población. Por ejemplo, esto es un discurso del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, lo cual en parte es cierto, pero podemos decir que los principios de igualdad y los derechos de ciudadanía no eran la base del comportamiento de los exiliados. Si vemos las entrevistas, vemos que eso lo proclamaba la Constitución republicana, pero igual que en España, pues tampoco se aplicó al pie de la letra, pues en el exilio ocurrió lo mismo, ¿no? O sea que todos estos principios igualitarios, si vemos las entrevistas y las experiencias de mujeres y hombres, pues vemos que realmente no se aplicaban, ¿no? El análisis de las narraciones orales es muy esclarecedor de estas relaciones de género en el colectivo y contribuye a desmontar el mito de la igualdad dentro del exilio, sobre todo en lo que se refiere a la igualdad de sexos,
que proclamaba la Constitución. En contraposición a esta visión idealizada del respeto a los derechos de ciudadanía, los testimonios orales presentan un panorama de discriminación de género en el seno de la familia que se complementaba con las actuaciones y la normativa de las instituciones del colectivo, ¿no? La Junta de Archivos, por ejemplo, que daba las ayudas. Así, en los testimonios se revela el carácter, podemos decir, autoritario. Bueno, este era el de antes, ha salido para atrás. Siguiente. Perdón. El carácter autoritario y patriarcal de la familia. Bueno, tengo varios testimonios para analizar, luego no sé si va a ser muy largo y me debo resumir, pero, por ejemplo, lo ven aquí, ¿no? La experiencia, esta es una hija del exilio, es decir, una mujer que nació ya en México, y entonces ella habla de su experiencia política. Ya en los años 60, como estudiante en la Universidad de México, toda la época previa al 68, fue una época de muchos tumultos políticos, dice que fue elegida representante y su padre dijo la pasionaria en casa, ¿no? Es decir, su padre, que era comunista y luego socialista, pues no podía admitir este hecho de que las mujeres traspasaran el espacio privado, y entonces podemos ver, pero no solamente este aspecto negativo de esta contradicción, ¿no? Sino que también, como dice Joan Sanster, los testimonios orales reflejan cuáles fueron las experiencias y planteamientos utilizados por las mujeres para enfrentarse al orden de género, o por lo menos transgredirlo parcialmente. Por ejemplo, en el caso de Ludivina, a pesar de eso, ella tuvo una trayectoria política brillante y acabó siendo en España eurodiputada por el Partido Socialista. Entonces, los testimonios reflejan las dos cosas. Por un lado, cómo las mujeres se tienen que acomodar a este orden patriarcal, por un lado, y por otro, reflejan también cómo tienen un sentimiento. Aquí vemos otra exiliada, Rocío Guarnido, en el centro con dos amigas, una exiliada que entrevisté pues hace ya más de 20 años, y en su caso ella habla de cómo el hecho de trabajar al comienzo del exilio con una máquina de coser, pues en cierta manera le dio independencia y autonomía, ¿no? Y sirvió a la familia. Es decir, que los testimonios en gran parte son ambivalentes. Por un lado reflejan estas vivencias de sometimiento a la familia patriarcal, pero por otro lado también reflejan cómo las mujeres pueden transgredir esas normas y protagonizar también vivencias de autonomía y orgullo de este trabajo, ¿no? Bien, otro aspecto que me parece interesante, saltándome. Bueno, aquí tenemos varias fotos de la costura. Este testimonio de Ángela Campos, que habla de que también lo que decíamos, la falta de igualdad, ¿no? Cuando una mujer que era maestra, el de arriba, y además era licenciada en Filosofía y Letras, o sea, una mujer muy valiosa en su tiempo, pues el director del colegio, que era la Academia Hispano-Mexicana, le dijo que dejara el trabajo porque venía un hombre a sustituirla y que al fin y al cabo usted tenía a su marido. Entonces vemos la mentalidad patriarcal en el exilio a pesar de los pesares, ¿no? Bien, me parece interesante algo que también conecta, ya para finalizar, con lo que nos contaba Ángeles Ejido, la cuestión de la segunda generación del exilio y lo que es la posmemoria. No lo voy a leer, tienen aquí la cita, pero me parece que el concepto de posmemoria es muy interesante para ver la influencia que ha tenido en esta segunda generación los relatos de imágenes y comportamientos en los que han crecido y que les afecta personalmente, ¿no? Como muchas veces, y lo vemos en las mujeres, sobre todo hijas de personajes, hombres y mujeres famosos, cuando les pides hablar de su vida, cuentan más la vida de sus padres que la suya propia, ¿no? Cómo están marcados por esta posmemoria del exilio. Y que esto
tenemos varios testimonios, ¿no?, de que hablan sobre todo de esta filiación política de su padre. Se ve la admiración de los hijos a los padres, ¿no?, que dice que luchan por un ideal, los que ya han nacido en México o llegaron muy jóvenes. Y también lo vemos con los álbumes. En el caso de Carmen Tagüeña, pues ella me ha mandado, yo la he entrevistado, que es la hija de Carmen Parga, por un lado, que escribió Antes que sea tarde, y de Manuel Tagüeña, uno de los generales más jóvenes en la Guerra Civil Española, pues cómo le influye y cómo ella conserva la memoria de sus padres, aunque no quiere decir que haya tenido una vida propia muy rica, ¿no? Entonces, bueno, toda una serie de fotos que ella me ha dado, como el álbum familiar, que en este caso se ha convertido en un álbum digital, ¿no?, porque ella me ha mandado un PowerPoint, pues también es muy valioso para conocer las vivencias del exilio y esta posmemoria, puesto que en el tiempo actual yo creo que tenemos que seguir recuperando las experiencias de todas estas mujeres de la primera generación y de la segunda generación del exilio. Tengo más fotos, pero no quiero ocupar todas las que me ha mandado ella, de sus padres, ¿no? Incluso de ella, bueno, por lo menos voy a poner una foto que salga ella. Aquí salen sus padres en Crimea, porque se exiliaron en Rusia, luego en Yugoslavia, después en Checoslovaquia y finalmente en México. O sea que por ser miembros del Partido Comunista les costó luego mucho salir del telón de acero. Y aquí aparece ella, Carmiña, que es la hija, ¿no?, que es la que ha hecho el álbum. Bueno, no quiero entretener más y gracias por escucharme. Bueno, os pido mil perdones porque este método estajanovista mío ha sido duro, pero nos ha hecho recuperar la media hora de retraso. Estamos justo en el momento en el que deberían empezar las comunicaciones, pero no me resisto a dar la palabra al público, al menos un par de preguntas para empezar justo la sesión, igual 5 minutitos más tarde, pero clavados de tiempo para así evitar empezar con retraso el documental, sobre todo porque habrá gente también que no esté en las jornadas y que venga a propósito, ¿no?, a ver el documental. Así que si os parece, recogemos un par de preguntas breves, respuestas breves y cerramos la sesión. Dos preguntas. Dos preguntas muy puntuales, una a Pilar y la otra a Elena. Bueno, empiezo por Pilar, ya que ha sido la última en hablar. Quería ver hasta qué punto los estudios, en definitiva, sobre el exilio común y en particular el protagonismo de las mujeres en él, termina integrándose o no en la narrativa oficial del exilio y, en definitiva, en el discurso historiográfico hegemónico, porque a veces me da la impresión que en muchos de estos temas, el vuestro lo desconozco, pero lo he notado en otros aspectos, hay como discursos paralelos. Estamos reivindicando permanentemente protagonismos de mujeres, protagonismos de clases populares otros, y la historia, digamos, institucionalizada todavía no se termina de asumir. No lo sé en qué medida o no pasa esto en el exilio. Y a Elena le preguntaba en concreto si, no tanto tiene que ver con algunas de las figuras que has estudiado, sino el hecho en sí del liberalismo, si conoces, tienes referencias sobre la participación de la mujer en la configuración de la esfera pública, de la opinión pública liberal a través de manifiestos, panfletos, es decir, de una escritura de carácter público donde ellas intervinieran también para vehicular esas ideas. ¿Alguna otra intervención para recogerlo todo? Hola, a ver, ¿se oye? Tranquila, sí, sí.
Yo quería preguntarle a Rocío y a Isabel, las cartas estas que habéis encontrado de la gente, gente de clases bajas, si tenéis constancia de que fueran escritas por ellas mismas o sería de algún párroco que ¿no? Pienso yo, creo que en esa época me parece un poco curioso que hubiera gente de clases pobres que supiera, y mujeres más, ¿no? Que supieran escribir. Me ha resultado como muy sorprendente, ¿no? O si sería alguien que las escribiera por ellas, o si tenéis por la firma o algo, oportunidad de saber. Pues vamos en orden, si os parece. Empieza Elena, seguís vosotras y cierra Pilar. ¿Sí? No, ahora sí. Hola. Mira, la verdad es que sí. La verdad es que la participación de las mujeres en la prensa y en la propagandística de estas primeras décadas del liberalismo es bastante importante. Evidentemente, siempre teniendo en cuenta los niveles de analfabetismo que existen en la época y las dificultades que tienen las mujeres para participar de estos órganos de opinión pública. Durante la Guerra de Independencia sí, sobre todo en la ciudad de Cádiz, hay publicaciones en las que escriben mujeres. Hay un debate en torno a si realmente las firmas son reales o no son reales, esos nombres de mujer que aparecen son... Yo creo que es un debate que es importante, pero en definitiva, de cara a la significación de la participación femenina, es importante, yo creo, el hecho de que alguien decida poner un seudónimo femenino en una carta o en una proclama política, porque la connotación que tendrá esa proclama o ese escrito en la prensa o en la propagandística será muy distinto si lo firma una mujer o si lo firma un hombre. En cualquier caso, la adquisición de cierta cultura del aprendizaje de primeras letras que se va adquiriendo en ese periodo de la Ilustración española, de estas élites, va generando un cierto público femenino que va a interesarse por estas publicaciones, no solo de modas y costumbres, como suele ser habitual, pero también de publicaciones más de tipo pues, de sucesos o política. Eso, con el trienio liberal, que se produce esa efervescencia de la prensa y de la publicística como consecuencia de la libertad de prensa, ¿no? Se aprueba la libertad de prensa, es inmenso. La misma María de Carmen Silva, que yo ponía como editora del Robespierre español, cuando su marido Pascasio entra en la cárcel, es ella la editora. No solo es la editora, sino que es la que publica los artículos. Son artículos en los que reivindica, por favor, la libertad de su esposo, la libertad de opinión, etcétera, etcétera, pero hay muchas otras. Es muy típico encontrar en los periódicos, sobre todo exaltados, textos en los que se firma como la patriota constitucional o incluso con nombre propio o la Guillermo Tell, etcétera, etcétera, pero también con nombres propios. Porque además a la prensa liberal del momento le interesa publicar textos donde la firma o la autoría sea femenina, por esta connotación de llamamiento, es decir, la mujer como valedora, como transmisora del mensaje revolucionario. Ella es la madre de los futuros ciudadanos, de los futuros constitucionalistas, y por tanto que una mujer de su boca defienda la Constitución, además una Constitución liberal que por supuesto ya es muy, el sufragio es censitario, pero además ni siquiera se plantea el sufragio femenino, pero ni por asomo, una mujer que defienda el sistema constitucional implica una connotación pues de revolución, de radicalismo, pero sobre todo de transmisión del mensaje revolucionario. Por tanto, debo decir que una cosa que se iniciaría en su momento con la pensadora gaditana, otro tipo de publicaciones de época pues del 18, se va incrementando en el contexto de la Guerra de Independencia, pero sobre todo durante la época del trienio. Claro, cuando vuelve Fernando y se produce el segundo periodo absolutista, se cierra el grifo de la opinión pública para hombres y para mujeres, para todos, por tanto sí que se produce ese, pero sí, luego figuras literarias también, sí, hay muchas referencias. Modernas ahora. Bueno, la pregunta que nos has planteado, tenemos en la sala a alguien que sabe muchísimo más de ello que nosotras, aunque yo lo voy a llevar al terreno de nuestra colección, Antonio Castillo. El tema de
Me refiero al periodo moderno, que evidentemente hay mucha gente que sabe, o sea, aquí en la sala de cartas muchísimo de otras épocas. Quiero decirles que el tema que nos está planteando y de la correspondencia que les hemos presentado, la escritura por necesidad, esa mujer que escribe para ponerse en contacto con los seres queridos ausentes o a veces por negocio, pero siempre una necesidad de comunicación, obliga a mujeres de estratos, no nos confundamos, no son necesariamente gente del común siempre. Hemos hablado de estratos medios y bajos. Lo que no tenemos es mujeres de la nobleza, y sí hay presencia de algunas eclesiásticas, de algunas religiosas, pero básicamente son mujeres de una pequeña burguesía urbana o mujeres del ámbito rural, a veces con un mediano pasar, como se dice, ¿verdad? Pero en todo caso pueden tener un acceso al mundo de la lectoescritura, sí, pero también es cierto que estas mujeres están utilizando la escritura por intermediación, es decir, un secretario, alguien que las ayude a escribir. Las cartas a veces te cuentan si eso está ocurriendo. La ventaja que tenemos con estas colecciones, ventajas y desventajas, es que en muchos momentos, como explicábamos, la escritura se está produciendo con 1, 2, 3 testimonios como mucho, de tal manera que a veces es posible detectar si la mano siempre es la misma en la carta. Cuando tenemos colecciones más amplias se puede ir midiendo esto, incluso a veces si hay una coincidencia de firma con la ejecución del texto, que eso es bastante frecuencia, la discordancia, es decir, el texto de la carta tiene una ejecución muchísimo más de dominio que evidentemente la firma. En todo caso también nos permite detectar el uso de una grafía rudimentaria. A veces hay mujeres que están diciéndole al marido o al amante, a veces, estoy aprendiendo a escribir porque lo que te quiero contar te lo quiero contar yo sola, y esas son unas letras horrorosas, garrapatosas, que no se entienden, que no se paran, y ahí estamos viendo una grafía directa de esas mujeres. Es decir, las posibilidades son muchas. Nosotros ahora en el proyecto si somos capaces de hacerlo, porque realmente tampoco somos grandes expertas en el mundo paleográfico, sería precisamente medir todas estas cuestiones, es decir, también detenernos a analizar los niveles gráficos de la correspondencia. Pero está claro que no todas las mujeres escribieron de puño y letra. Lo importante es que ellas pidieron que eso se hiciera y que ellas lo conservaron, y que ellas, como os hemos enseñado el testimonio de Catalina Gral, que no es el único, están diciendo: esto lo abro mi baúl todos los días y lo leo y estoy a tu lado. Bueno, pues también es una imagen, en muchos casos literaria, pero nos está transmitiendo un imaginario. Y la carta soporte también de ese imaginario. Consecuentemente, no es todo oro lo que reluce, pero sí nos transmite parte de ese mundo que a veces nos cuesta llegar a otros niveles, y que estamos con material desde el siglo XVI al XVIII, que es muy difícil, ¿no? Entonces... Pilar, muy breve y así ya cerramos, que si no nos vamos de tiempo. Bueno, mucho. Sí, me parece una pregunta procedente la que has hecho, Antonio, y yo creo que sí, que en el caso del exilio yo soy bastante optimista, por lo menos en el de México, que es el que conozco más a fondo, quizá porque es un tema, un periodo, un fenómeno que se ha abordado de una manera interdisciplinar, desde la literatura, no solo desde la historia. Yo creo que el gremio de historiadores es más conservador, pero sí que la importancia de las memorias de las mujeres yo lo he visto reflejado, por ejemplo, en estudios como el de Jorge de Hoyos Puente, cuando habla también de una serie de mitos del exilio, y cita curiosamente testimonios de mujeres. No solamente digo, no hay que privilegiar, yo conozco más los de las mujeres, pero que los testimonios orales se han utilizado en la literatura cuando se hace, por ejemplo, pues eso, biografías de mujeres o de hombres, se han utilizado las entrevistas, y no hay discursos paralelos. En algunos aspectos a lo mejor sí, lo que tenga más que ver
con el punto de vista, por ejemplo, de la historia oral, las subjetividades, pero yo creo que es cuestión de tiempo y que este abordaje interdisciplinar de algunos fenómenos hace que sea más fácil que se asuman diferentes enfoques. Muy bien, muchas gracias. Levantamos la sesión.